Black Wall Street Capital, y Alberto Cárdenas, director de Vendio AG y Chartered Market Technician. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Pues Amin, con el arranque de una de las rondas más complicadas de todo el ciclo de renegociación del Telecán, ¿cuál es la perspectiva que mantienen sobre el futuro del tratado? Bueno, Susana, es importante ver, por ejemplo, que si bien el peso sí resintió un poco la presión del inicio de la nueva ronda de negociación, la verdad es que no estamos en un punto muy distinto del que estábamos, por ejemplo, la semana pasada o incluso al inicio de las negociaciones. Los problemas siguen siendo básicamente los mismos y las estrategias de los gobiernos, pues también. Del lado de Estados Unidos, por ejemplo, ves a un Trump que está sobre lo mismo, ¿no? Que recrudece la política y las declaraciones acerca de vamos a poner un muro en la frontera y que vuelve a decir las amenazas de, bueno, estamos dispuestos a salirnos del tratado si México no cede. Lo curioso también de esto es que, bueno, en México esto ha pegado específicamente en dos puntos. Únicamente ha golpeado de manera clara a las acciones que están vinculadas con el sector automotriz y también ha causado cierta polémica en torno a los salarios y a la competitividad en los tres países del tratado. Del lado de los salarios es curioso que tanto Estados Unidos como Canadá saben perfectamente que no porque lo consideren dentro del Telecán o no por decreto se van a poder aumentar los salarios a ambos lados de la frontera. De hecho, en ningún lugar del mundo se puede. Pero caen en esto una y otra vez porque es una forma facilota de, vamos, darle un poco de pan a ciertos sectores sindicales y hasta racistas que textualmente viven de estar repitiendo la mentira de que pues México les robó los trabajos. Del otro lado, en la parte de la parte automotriz, tanto Nemak como Racini como las empresas locales que están en este sector, eventualmente pueden terminar cumpliendo las especificaciones que les piden respecto de contenido regional, ya sea por la buena o por la mala, ya sea importando más de Estados Unidos o vamos haciendo una vuelta más y poniendo un documento más antes de llegar a la aduana. Entonces, en el agregado creemos que si bien el peligro de que Estados Unidos se salga del tratado está ahí, pues es menos de lo que el mismo Trump quisiera dar a entender y además no creemos que nos vaya a explotar en la cara, por lo menos en el corto plazo. Bien, y Alberto, en un contexto en el que las victorias electorales de candidatos populistas se han vuelto una preocupación a nivel mundial, tendremos elecciones generales en Italia esta semana. ¿Crees que la incertidumbre derivada de la votación podría afectar a los mercados? Digamos que estos han sido años o meses inéditos en los mercados asociados a las elecciones, a las decisiones que están teniendo las sociedades, el vuelco al populismo, a los nacionalismos, las tendencias en la sociedad hay que observarlas. Y ahora tenemos un evento de riesgo importante, el próximo domingo, como bien dices, son las elecciones generales de Italia. Y el mundo lo observa con cuidado. De hecho, las posiciones largas en el eurodólar, que venían siendo de una manera muy importante, los gestores estaban muy largos en el euro, han venido reduciéndose específicamente de 2 semanas para acá porque el mercado empieza a tener prudencia frente a los resultados que pudieran ocurrir en Italia. Allí hay un partido que en lo particular me llama mucho la atención y hay que observar y hay que ponerle el foco, que es el llamado partido de 5 estrellas, que es anti-Europa, es antisistema, viene creciendo, no está todavía con un apoyo masivo, pero es algo que hay que observar y hay que ver cuál va a ser el resultado en Italia. De cualquier manera, hay un gestor muy famoso como es Ray Dalio, por ejemplo, que tiene que hemos sabido supimos esta semana que tiene unas posiciones masivas cortas en el mercado europeo, por arriba de 21.000 millones de dólares asociados al riesgo que puede derivarse de este resultado electoral. Sin embargo, nosotros en particular en nuestra firma creemos que este es un evento que pudiera provocar ser una excusa para tener unas correcciones más que justificadas en el eurodólar, y esto va asociado también a una perspectiva más alcista en el dólar index. Sabemos que este mes probablemente suban la tasa de interés. Acabamos de tener las minutas de la Fed donde el tono fue bastante hawkish. Entonces, nosotros creemos que pudiéramos ver unas correcciones puntuales en el eurodólar y estos eventos del domingo pudieran ser la excusa perfecta para eso. Nosotros en el mediano plazo tenemos un target de 1.18. Bien, y en este mismo sentido, Amin, a pesar de estar en un periodo de intercampañas electorales en México, en las últimas semanas pues se han desatado acusaciones de corrupción y oportunismo hacia los 3 principales candidatos presidenciales. ¿Consideras que estas afirmaciones le han pasado factura al IPC?
Bueno, Susana, de hecho lo hemos dicho aquí en el programa desde hace meses. Ya veníamos anticipando que, bueno, el tono de las declaraciones políticas iba a ir subiendo conforme se vayan acercando las campañas y pues desgraciadamente esto no tiene mucho de aplaudible, porque cualquiera que vive en México y que haya vivido una elección para cualquier nivel, aunque sea de jefe de manzana de su cuadra, sabe que eventualmente esto se termina poniendo como una telenovela. Ahora nos venimos a enterar al inicio de la semana que Alfonso Romo y muchos otros colaboradores cercanos de López Obrador pues han realizado negocios con, vamos, ciertas dudas éticas acerca de la moralidad del negocio, e incluso amparados pues, haciendo negocios con el Estado. También esta semana se dio a conocer que al menos un crédito que recibió Ricardo Anaya y que él utilizó fue registrado a nombre de su esposa, y bueno, de Mid no se dice nada nuevo, porque bueno, el PRI es un sinónimo de corrupción hacia un nivel tan profundo que nada que digan de ellos parece que sorprende. Ni siquiera el rancho del exgobernador Duarte, ¿no?, que tenía proporciones propias del porfiriato. Pero bueno, el punto de esto es que a pesar de que esto crea más incertidumbre política y vamos, en países un poco más serios, este tipo de declaraciones por sí mismas podrían crear volatilidad dentro del mercado, pero la verdad es que en México desde hace años este tipo de acusaciones son la verdad parte del paisaje, y no creemos que cada una por sí misma vaya a pasarle factura al IPC. Realmente la caída técnica que estamos viendo en el mercado local está más enfocado a todo un conjunto de cuestiones que pueden provocar incertidumbre después del día de la elección, y que incluye también la renegociación del Telecán. Así que creemos que, bueno, no importa lo que digan, a menos que sea algo extraordinario, no creemos que este escenario cambie, por lo menos hasta el día después de las elecciones. Bien, pues Alberto, también el petróleo ha sido uno de los factores que ha añadido presión a los mercados, sobre todo a raíz de las nuevas dinámicas de varios países productores. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva para el futuro inmediato del crudo? Bueno, fíjate que el crudo venía teniendo un comportamiento extraordinario al alza, arrancó el año muy bien, hizo un máximo el crudo referencial WTI en 66.6, específicamente el 25 de enero, y a partir de allí, en conjunto con la corrección general del mercado, porque todos los mercados en realidad corrigieron, el mercado de acciones, de bonos y el mercado de materias primas no fue la excepción, el crudo tuvo una corrección importante alrededor del 12.5%, hizo un mínimo en $58. Y más importante que esa corrección del crudo, en mi opinión, fue el mensaje que nos está transmitiendo todo el sector energía, que tuvo una corrección no del 12%, similar a la que el 12% corrigieron el resto de los mercados, sino del 17%, 17.5%. El día de hoy hemos visto un rally impresionante en el mercado de acciones, por ejemplo, y también una subida en el crudo, y digamos que desde donde comenzó la corrección del crudo en 66.6 al cierre de hoy, estamos negativos solamente 3%, pero en el sector energía en Estados Unidos estamos todavía un 11% abajo, es decir, parece un sector que es vulnerable y pareciera que está alertándonos que la corrección o el momento correctivo en el crudo aún no ha terminado, al menos en el muy corto plazo. Sin embargo, las volatilidades en el crudo se han reducido producto de la acción del OPEP. Como bien dice, Estados Unidos al mismo tiempo está produciendo en niveles récord. Rusia empieza a disminuir, digamos, el compromiso que adquirió para la reducción del crudo, y todo el panorama debería aclararse para junio. De aquí a junio nosotros esperamos lateralidad, volatilidades relativamente bajas en el mercado de petróleo, probablemente no veamos nuevos highs, sino un mercado lateral, pero después de junio pudiéramos ver un retorno a la volatilidad en este mercado, específicamente por las acciones de la OPEP. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Estaremos atentos a esta volatilidad, sobre todo, como decían, después del 1 de julio veremos qué ocurrirá. Gracias a Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Alberto Cárdenas, director de Vendio AG. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.